Ok, buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a nuestra primera sesión de Catalyst 2030 para América Latina. Vamos a tener varias sesiones que hemos preparado específicamente sobre nuestra región, cómo estamos viviendo el COVID-19, el impacto del COVID-19 en nuestra región, cuáles son las soluciones que se han presentado, que se están llevando adelante y cómo podemos sumarnos. Y esta primera sesión, pues es un poco un review general de lo que está ocurriendo y de algunas soluciones que se están presentando en el ámbito de la alimentación y seguridad alimentaria, de la atención de salud, del emprendimiento. Y la idea es que poco a poco, pues ustedes puedan sumarse a las otras sesiones que estén interesados del día de hoy y de mañana y también las sesiones sucesivas y más importante, pues sumarse a las iniciativas y a los proyectos que se están presentando desde Catalyst 2030 y desde sus aliados. Eh, el día de hoy también vamos a tener una sesión sobre la iniciativa Colombia Cuida Colombia. Esa es a la 1 de la tarde, hora Colombia. Y mañana hay una sesión sobre cómo repensar el futuro de la educación en nuestra región. Y además de esto, cómo podemos hacer agricultura regenerativa para garantizar la seguridad alimentaria. Y tendremos también la presentación de la iniciativa Guardianes de Semilla. En la página web de Catalyst pueden encontrar la información de todas estas sesiones. Y les quiero contar también que la sesión de hoy está siendo grabada, entonces pues si hay alguien que no está de acuerdo, eh, por favor lo invito a dejar la sesión porque debemos grabarlas para dejar memoria y para permitir a otras personas que también se puedan sumar y participar. Y voy a empezar, esto es un poco un reto para mí porque no soy la mejor siendo anfitriona en Zoom y estoy haciendo 14 cosas al tiempo entre grabar, admitir gente y presentarles la sesión. Pero quiero empezar contándoles quién me acompañará esta mañana durante la sesión. Van a estar conmigo Lala Lovera. Lala es la directora de Comparte por una Vida Colombia. Además, es una verdadera apasionada con la protección de la niñez, es educadora, viene de estar en la junta directiva de la Casa de la Madre y el Niño, y pues ya Lala nos contará un poquito de su experiencia, pero va a estar hablándonos sobre las iniciativas de protección de la población migrante venezolana en Colombia, específicamente de los niños de esta población. Bienvenida, Lala. Hola Gaby, gracias a Catalyst y gracias a ti que siempre nos estás poniendo voces donde tenemos que estar, así que gracias, es un honor poder estar aquí con Michelle, con Celina y contigo y ser parte de Catalyst 2030. Vale, gracias. Y también está con nosotros Michelle Arevalo Carpenter. Michelle, pues además de ser una emprendedora social, abogada en derechos humanos, CEO de Impacto Ecuador, que es un coworking space en varias ciudades de Ecuador, es parte del Nexus Network, la organizadora del Nexus Summit Latam, es una super mamá, es una gran amiga y pues Michelle va a estar con nosotros para hablarnos un poco de cómo se está viviendo esta situación en Ecuador, cuáles son las iniciativas y las soluciones que se han planteado en Ecuador y además de esto, pues cómo ven los emprendedores esta crisis a futuro. Bienvenida, Michelle. Gracias, Gaby. Un gusto, Lala, Celina, qué lindo verles. Y también va a estar con nosotros Celina de Sola. Celina es cofundadora de Glasswing International, es fellow de Ashoka, también como yo, y es una de las School Awardee de este año, así que estoy súper feliz de que podamos tenerla aquí porque además podemos celebrar juntas ese reconocimiento que recibió su trabajo. Celina, no sé si ya te has podido sumar, ¿estás con nosotros acá? Gracias, sí, estoy aquí. Ahorita tengo la cámara apagada porque estoy con Wi-Fi débil, pero muchísimas gracias por tenerme como parte de este panel y como parte de Catalyst 2030. Bueno, pues bienvenidas todas. Como pueden ver, esta sesión de hoy es puro Girl Power. No fue intencional, pero así resultó. Igual tendremos muchas voces de los caballeros que nos acompañan porque veo pues que en el grupo de participantes hay varios emprendedores que también tienen soluciones muy interesantes. Pero antes de entrar directo a las soluciones y a lo que queremos compartir, queremos hacerles un overview de lo que ha sido el COVID-19 en nuestra región. Y primero pues hablemos de lo que sabemos. Hasta la fecha, hasta el 26 de abril, que es la fecha de este gráfico, teníamos
8.246 muertes en nuestra región y 168.248 casos. Las tasas de letalidad eran más altas en Centroamérica y en México, y uno de los análisis más interesantes que hace la CEPAL con respecto a estas tasas de letalidad del COVID en nuestra región es que son directamente proporcionales a la pobreza y a la inestabilidad de los países. Los países que tienen mayor índice de pobreza y mayor inestabilidad económica de su población son aquellos que se han visto más afectados por la tasa de letalidad del COVID. Pero la buena noticia es que si nos comparamos con la evolución que ha tenido la pandemia en otros países como Estados Unidos, España y China, la curva de contagios en América Latina es más baja que en otros países. Y esto puede deberse a dos razones. La primera, a que nosotros recibimos la pandemia luego de que ya estos países se habían contagiado y por lo tanto se pudieron tomar decisiones tempranas. Pero también algunos especialistas dicen que puede deberse a la poca capacidad que tenemos para realizar pruebas. Hay países donde no se están realizando pruebas, donde se realizan muy pocas para la población, y eso también hace que sea difícil saber estadísticamente dónde estamos. Además de lo que sabemos con respecto a las estadísticas, a mí me gustaría que viéramos un poco los retos que enfrentamos en la región. América Latina es una región que tiene unas condiciones particulares que debemos considerar a la hora de plantear soluciones. ¿Por qué tenemos que considerar estas características? Porque a diferencia de países europeos, por ejemplo, nosotros no podemos pedirle a toda nuestra población que se quede en casa sin trabajar, especialmente cuando más de 184 millones de personas en la región viven en situación de pobreza y más de 62 millones adicionales viven en situación de pobreza extrema. El 60% de nuestra población vive del ingreso diario. Eso significa que al pedirle que se mantengan en sus casas, no tienen posibilidades de obtener recursos para poder comprar alimentos, para poder pagar servicios, pagar arriendos, y eso hace mucho más difícil que nosotros podamos tener una población en cuarentena o en aislamiento por más tiempo. Y además de esto, tenemos 130 millones de personas que forman parte de la economía informal, incluyendo pequeños emprendedores y personas que viven del autoempleo. Estas personas necesitan seguir produciendo ingresos, incluso durante la pandemia, porque después, pues, es mucho más difícil una recuperación económica en este contexto. Y la región además tiene más de 8 millones de migrantes, 46 de ellos pendulares. No solamente los migrantes que se encuentran en Colombia y en Ecuador y en Perú o en Chile debido a la crisis humanitaria en Venezuela, sino que también somos una región que tiene una tradición, lamentablemente, de muchos años de migración en Centroamérica, y esta población es una población mayoritariamente pendulante que se mueve entre Ecuador, Nicaragua, El Salvador, México, en la vía a los Estados Unidos. Sumado a esto, tenemos una región donde la desigualdad y la corrupción son evidentes en todos los países. La desigualdad hace que sea mucho más difícil el tema de la atención de la población, y la corrupción hace que muchos sintamos desconfianza hacia los gobiernos o las instituciones que están atendiendo la emergencia. Ya incluso en países como Colombia han empezado a cuestionarse algunos programas de atención a la población. En países como Venezuela no se sabe qué tipo de atención se está prestando porque la información es prácticamente inexistente. En países como Perú y Ecuador se ha cuestionado permanentemente a los gobiernos. Y bueno, nosotros en Catalyst hemos decidido dejar Brasil como un continente aparte. Ellos tienen su propia sesión porque Brasil es bien particular y bien difícil de explicar, pero básicamente estás viviendo unas condiciones muy similares a las nuestras en el resto de los países. Sin embargo, con este contexto que parece realmente catastrófico, sí hemos encontrado unos aprendizajes y unas soluciones muy importantes, y en eso es en donde queremos enfocarnos hoy. El primer aprendizaje que hemos mapeado en la región es el poder de la colaboración. En menos de una semana, más de 7 redes de emprendedores sociales habían activado el mapeo de las situaciones por región para entender los datos, las situaciones, las vulnerabilidades, pero también para mapear quiénes eran los emprendedores que estaban prestando soluciones, cómo se pueden implementar esas soluciones en otros países. No solamente los fellows de Ashoka o Schwab Awardees o School Awardees han estado trabajando en la región, sino que también redes de emprendedores como el Impact Hub
Impacto, Social Lab, Empresas B, han estado haciendo unos mapeos muy importantes y compartiendo información en la región. Y eso ha sido fundamental para que podamos aprender unos de otros y además tener unas respuestas más rápidas y eficientes. Pero también se han creado otras redes y otras colaboraciones poderosas, que son aquellas que esperan no solamente conseguir los recursos para atender la emergencia, sino hacer más transparente la entrega de ayudas, hacer un mapeo y una verificación de lo que se está haciendo. Así han nacido iniciativas como las iniciativas impulsadas desde el Rotary Club en toda la región, o iniciativas también que ha estado impulsando la sociedad civil como Colombia Cuida Colombia en Colombia, o las que se han estado impulsando con alianzas de solidaridad por Venezuela y por Centroamérica. Y ahí hay una cosa muy importante, que es que por primera vez en esta pandemia estamos viendo como hay un llamado cada vez más fuerte de la sociedad civil a que lo humanitario responda a la dignidad. Aquí no estamos hablando de solamente entregar una donación por entregar una donación, sino que también empezamos a preguntarnos cómo podemos hacer para que la atención de esta población sea más digna y para que los cambios sean cambios permanentes, para que el día de mañana, cuando tengamos que volver a enfrentar una crisis similar a esta, ya no tengamos un 60% de la población que depende del ingreso diario, sino que podamos reducir ese número y ya no tengamos una población tan alta que depende de la asistencia humanitaria, sino que podamos reducir ese número. Otro aprendizaje importantísimo de nuestra región es que la responsabilidad individual parece que sí existe en nuestra región. Contrario a lo que muchos de nosotros pensábamos al inicio, nuestra región es una de las zonas globales donde las personas han atendido más rápidamente y mejor el llamado de las autoridades a permanecer en aislamiento o a respetar la cuarentena. Incluso cuando se han abierto las posibilidades de volver al trabajo o de volver a hacer actividades en algunos países fuera de las casas, las personas han acatado las recomendaciones en el uso de tapabocas, en lavado de manos y en todos aquellos elementos de prevención del contagio. Esto no ha sido igual en algunos países de Asia y tampoco ha sido igual en los Estados Unidos, donde la tasa de contagio es cada vez más rápida y más alta. Otra cosa importante que hemos visto durante la pandemia es el poder de la solidaridad. Hemos demostrado como región ser una región muy solidaria y muy rápida en nuestras respuestas solidarias. A pesar de que los presupuestos y los ingresos per cápita y por persona de nuestros países son mucho más bajos que en países europeos, en nuestra región hemos recaudado un 47% más de lo que se ha recaudado en Europa para atender a las poblaciones más vulnerables. Y además de esto, hay dos soluciones que a mí creo que son las que más me interesa que hoy podamos explorar, que son soluciones que nos llevan a pensar en qué pasa después del aislamiento, qué pasa después de esta pandemia. Y hay cosas muy interesantes que se están dando relacionadas con economías circulares, con el empoderamiento local, con el llamado a comprarle a nuestros emprendedores locales, a apoyar al emprendedor pequeño que necesita mantener su negocio a flote, a comprar a nuestros agricultores y a apoyar la agricultura local, y además de eso la innovación y la reinvención como posibilidad. Aquí en el grupo hoy nos acompañan varios emprendedores que tienen iniciativas muy interesantes, como por ejemplo la plataforma de trekking, que ya más adelante les voy a invitar a que nos cuenten un poco, pero hay una cantidad de soluciones y de innovaciones que se plantearon muy rápido, en menos de 1 o 2 semanas. Ya hay emprendedores que cambiaron su modelo de atención y montaron atención digital. Nuestras escuelas respondieron muy rápido a la situación y eso es lo que queremos explorar hoy. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Qué estamos haciendo los emprendedores y qué pudiéramos hacer más? Y para eso quiero invitar a quienes me acompañan esta mañana para que nos cuenten un poco de esa experiencia, de lo que ha sido las soluciones que han planteado al COVID 2019. Quiero empezar con Lala, porque además Lala, tú estás enfocada en la niñez, y no solamente en niñez, sino niñez migrante, que ya es bien complejo. Entonces quisiéramos que nos hablaras un poco de la situación de los migrantes y cómo se ha estado atendiendo esa situación. Bueno, Gaby, pues ver todos estos aprendizajes y ver cómo realmente, sobre todo en Colombia, que ha sido nuestro accionar, el llamado a la solidaridad ha sido increíble. Estamos hablando que Colombia tiene más de 6 millones de personas en una pobreza extrema y todo el tema migratorio se une
Lala, dejamos de escucharte. ¿Aló? Ahora sí. Perfecto. El llamado a quedarse en casa es prácticamente imposible. Nuestros niños se enfrentan o al virus o al hambre, ¿no? Esto es una realidad que tenemos, donde tú misma lo expresaste al principio. El 90% de la población migrante en Colombia es irregular, el 75% de estas personas viven o vivían de la economía informal. Entonces, el quedarse en casa ha sido realmente un reto muy grande para estos padres, incluso entonces para nuestros niños. Pues nosotros, como sabes, nuestro modelo de intervención pues va muy alineado y nuestro programa Quédate en la Escuela, pues a varios objetivos del milenio, obviamente, al tema de educación de calidad, a hambre cero, al acceso al agua saludable y obviamente al tema de alianzas. Esto aquí tomo un poco tu palabra. Hemos visto que el ODS 17 pues, se ha puesto en práctica. Hemos logrado articular con el gobierno local, sobre todo de Norte de Santander, sobre todo la alcaldía de Cúcuta. Por eso nuestro llamado como equipo y como ONG local es indispensable que estas rutas se activen para poder responder durante y el post. Es decir, no podemos ni pretendamos ningún actor frente a esta pandemia actuar solos. No podemos. Tenemos que fortalecer esas rutas. Entonces, nosotros hemos logrado llegar a estas poblaciones vulnerables, especiales, que han estado bajo el radar, porque pues no pueden estar todas en el radar gracias a esa articulación. Y al mismo tiempo articulando en alianza y poniendo en práctica el ODS 17 de la empresa privada. Esto es un trabajo que tiene que ser de todos. Tú misma lo decías, ayer una persona de nuestro equipo, Edith Silva, ha estado en varias de los webinars que han dado, sobre todo de la FAO, y es un llamado a que desde las mismas escuelas vamos a tener que apoyar todo el sistema de alimentación al cual nos vamos a enfrentar. Es decir, pues toda la parte campesina sobre todo y toda la parte rural, pues las escuelas vamos a tener que ser de una u otra manera, y estoy segura que una de las panelistas que tienen mucho más conocimiento en temas de escuela, que nosotros vamos a tener que fortalecer eso, ¿no? Sin embargo, los colegios y los planes de alimentación de Colombia se están ajustando. Hemos visto que están tratando de entregar unas raciones, pero las raciones que tienen presupuestadas son para el individual, para el niño. Y el niño no vive solo, y mucho menos el niño migrante retornante o el receptor de esta población migrante o de esta población vulnerable. No vive un niño solo, ni son 4 miembros de familia. Entonces yo creo que el reto más grande que tenemos ahora como ONG locales, como empresa privada, con esa articulación, sobre todo también con los gobiernos locales, es entender que esas raciones de comida que estamos entregando no alcanzan. Y tenemos que ampliar unos presupuestos y tenemos que ver de una manera y articular para que las raciones de comida alcancen un poco y por lo menos cubran los porcentajes iniciales o el 50% de la ingesta que necesitan estos niños. Nosotros Lala, en Comparte, perdón. perdón, a mí me gustaría irte llevando un poco las preguntas que están haciendo los participantes. Claro. Quisiéramos que nos contaras un poquito en qué consiste el programa de Quédate en la Escuela y cómo lo adaptaron, o sea, cuál es esta solución o que han estado llevando y cómo ha sido el plan para mantener el seguimiento nutricional de los niños. Ok. Nosotros entonces lo primero que hicimos fue en campo pues hablar con nuestro principal aliado, que es el colegio de 1.600 alumnos. El reto más grande y lo más complicado ha sido que el 85% aproximadamente de nuestros niños viven en Venezuela. Al vivir en Venezuela, pues haber un cierre de fronteras, al haber un llamado a quedarse en beneficiarios de una u otra manera de los planes de alimentación que les corresponde porque sus niños están inscritos en una institución educativa. Sin embargo, nos hemos articulado, como te dije, con el gobierno local, la alcaldía de Cúcuta sobre todo, la alcaldía de Villa del Rosario, y nuestro equipo ha ido contactando familia por familia
casa por casa hicimos la primera entrega. Llamamos, preguntamos dónde están y fuimos. ¿Por qué hicimos esto? Porque nosotros no solo, el programa Quédate en la Escuela, no es solo entregar un alimento. El programa Quédate en la Escuela comienza en una línea base donde logramos detectar con mediciones antropométricas los niños que se encuentran en estado de desnutrición o malnutrición. Y esos son los niños a los que vamos a trabajar, junto de la mano con seguridad alimentaria. ¿De qué manera? Pues no solo estamos entregando comida o un tratamiento para la desnutrición, sino que estamos haciendo unas capacitaciones en las escuelas con todo el tema de seguridad alimentaria, cómo debemos comer, qué debemos comer y sobre todo el tema del uso del agua segura. Con todo esto, lo que hicimos entonces fue agarrar todos aquellos niños que el Plan de Alimentación Escolar del Norte de Santander no los cubre por temas de presupuesto, no es un tema frente a la pandemia, sino que esto es una realidad, y nuestros niños que están sufriendo desnutrición o malnutrición, entonces fuimos casa por casa, apoyando además nuestros proveedores locales. Eso también es un llamado muy importante. Nosotros articulamos con nuestros proveedores locales que también tienen que responder frente a esta pandemia para que nos ayudaran con las raciones correspondientes a 4 miembros familiares y tratando de cubrir el 50% de la ingesta necesaria de estas familias. Entonces fuimos casa por casa, entregando también los tratamientos, el RUTF, que es el tratamiento para la desnutrición, haciendo control, entregando por 25 días. El reto más grande que tenemos ahora es saber si esto nos está funcionando, si podemos medirlos, si podemos medir antropométricamente de una u otra manera. Nuestra plataforma es una plataforma digital, es una plataforma rápida y a eso nos enfrentamos ahora en mayo. La idea es que a todos los niños que se les entregó su tratamiento para 20 días, que es un paquete, con cada uno de los tratamientos, los padres nos tienen que entregar el paquete consumido, firmado, y vamos a medir a nuestros niños, sobre todo aquellos que estaban en desnutrición aguda, ¿no? Que son los que les tenemos que poner un poco más de cuidado. Vale, entonces, gracias. Quiero traerte otro comentario porque la idea es que vayamos un poco contando y respondiendo. Y también claro que sí. en este comentario quiero compartir, Celina, una experiencia de otro de nuestros fellows. Celina Serna escribe de Nicaragua y nos dice que el gobierno no ha cerrado las escuelas, que les preocupa cómo proteger a su personal y cómo comunicar la necesidad de que las personas se mantengan seguras. Yo te invito, Celina, a que veas un poco la experiencia de lo que han hecho las redes de escuelas transformadoras de Ashoka en la región, que es también no solo un llamado a obedecer a las autoridades, sino que en aquellos contextos donde las autoridades no han suspendido clases o no se ha hecho un aislamiento, ellos están invitando a la población a tomar un proceso de autorresponsabilidad y autoprotección. Eso implica enseñar a los niños a lavarse las manos, tener con los papás entregas de tapabocas, de gel de antibacterial, de materiales de protección. Son muchas las regiones donde la sociedad civil se ha organizado mucho más rápido que los gobiernos para la prevención del contagio y esto es un poco lo que estos programas están apuntando. En el caso, Lala, de la experiencia de ustedes, ¿cómo han hecho para comunicar a las escuelas, a los niños, a las familias, la necesidad de mantenerse protegidos? Bueno, parte de eso era un poco de los retos que te decía que nos enfrentamos. El quedarse en casa llega a ser una fantasía. Sin embargo, comunicando a los papás y con los docentes también que están tratando de una u otra manera llevar esta educación a estos niños y que no se queden con unas brechas cerradas, hemos tratado de explicarles que tienen que quedarse en casa. Pero también, Gaby, nos preocupa muchísimo y es una realidad. Quedarse en casa significa estar hacinados en unos espacios entre 15 y 20 personas. Entonces, pues nuestro llamado vuelve a ser, pues nosotros nos podemos ocupar de la alimentación en una parte, podemos incluso darles las herramientas sobre el autocuidado y la autoprevención, pero ¿cómo hacemos para llamar la atención? Y yo creo que es a lo que se enfrenta Colombia en este momento, a los altos índices de violencia intrafamiliar y una violencia pero totalmente desbordada. Entonces, realmente queremos que nuestros niños estén encerrados
con 18 personas, donde si uno se contagia, el contagio va a ser total. Entonces, es terrible porque yo no quiero ser ni sonar desesperanzadora, ni mucho menos, sino que yo creo que aquí, y este es el tipo de espacios donde podemos buscar las soluciones de esas, pero desde la realidad que viven nuestros niños, no desde la realidad de uno, ¿no? O sea, yo cuando digo tener esa empatía con el niño. Entonces, lo que estamos haciendo específicamente con nuestras familias, Gaby, y con nuestro personal en campo, es poderles dar las herramientas suficientes y reales a su realidad. ¿Ok? El lavado de manos es indispensable, no, tratar de buscar entre ellos que creen unas alianzas para poder dejar los niños en casa a la hora de salir a buscar las ayudas, a la hora de ir al mercado, tratar de crear esos puentes de la misma comunidad, porque como te digo, la familia migrante no tiene la familia inmediata que puede cuidar al niño mientras yo salgo. Entonces, pues esos son los puentes donde necesitamos aquellas personas que trabajen en protección de la niñez, crear unos lineamientos claros para también protegerlos y ayudarlos y unirnos, ¿no? Ahí acabas de hacer el puente perfecto. Lala, muchísimas gracias para presentarles la experiencia de Celina. Celina con Glasswing ha estado trabajando en temas de violencia en Centroamérica desde hace ya algunos años y tienen una iniciativa y una respuesta directa y clara frente a la situación del COVID y la atención de la violencia en las familias y la atención de la salud mental. Celina, cuéntanos tú un poco qué están haciendo desde Glasswing y cómo esto puede responder a esta pregunta que hacía Lala de, bueno, ¿cuáles son los lineamientos, cómo los atendemos y cómo los cuidamos en estos espacios? Claro que sí, mil gracias, Gaby, gracias por la oportunidad. Realmente yo creo que todos en esta llamada y en el mundo estamos bien preocupados y como dijiste tú antes, Gaby, no solo estamos preocupados por el tema de la enfermedad en sí, sino más allá de la enfermedad, los impactos a largo plazo. Creo que ahorita lo que dijo Lala sobre el tema de violencia, nosotros como Glasswing trabajamos, somos una ONG salvadoreña y trabajamos en todos los países de Centroamérica, menos Belice, en México, República Dominicana, Trinidad, y estamos viendo, de por sí ya trabajábamos en comunidades que estaban enfrentando tasas de crimen, violencia y trauma muy altos, y ahora estamos viendo que el problema es que los sistemas de protección no se activan de igual manera porque están atendiendo esta crisis, la pandemia. Entonces, creo que un gran reto en nuestra región en general, para todos los que estamos aquí en la llamada y trabajando en la zona, es de ver cómo abordamos estas necesidades básicas, porque sin comer realmente uno de los factores mayores de estrés es no poder darle de comer a la familia. Y entre más estrés hay, de por sí hay estrés por preocupaciones, por la incertidumbre, la falta de ingresos. Entonces estamos tratando de ver cómo abordamos las necesidades básicas a través de distribución de paquetes familiares para darles de comer, para poder darles de comer a sus hijos un mes, pero también estamos trabajando fuertemente adaptando lo que normalmente hacemos a través de escuelas públicas, unidades de salud y hospitales, todo el tema de salud mental, de habilidades sociales y emocionales, estamos tratando de adaptarlo rápidamente, tanto a versiones digitales, como también aprovechando la logística de distribución, no solo nuestra, sino de otros, para poner con los kits de comida, de víveres, también incluir kits de salud mental y de aprendizaje y recreación. Entonces ahí es donde creo que entre todos formar esas redes y esa colaboración es fundamental, porque a veces tenemos fondos para víveres, a veces tenemos fondos para otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos apalancar la logística de distribución? En muchos países donde trabajamos hay restricciones de movimiento exageradas, o sea, en El Salvador, por ejemplo, si estás en la calle te meten en cuarentena, si estás en la calle por algún motivo que no tenga que ver con compra de comida o medicinas, entonces los gobiernos tratando de limitar la propagación de la enfermedad, también estamos restringiendo como un impacto no deseado, ¿no? Pero estamos restringiendo la posibilidad de distribuir este tipo de ayuda. Entonces hay que aprovechar la infraestructura que todos estamos montando y complementarlo con estos kits o en general, contenido, estrategias, herramientas
para manejar ese tema emocional que creo que ya todos hemos mencionado, el tema de para mitigar la violencia contra las niñas, contra las mujeres, contra los niños, y realmente promover una convivencia. Yo creo que es bien difícil decirle a la gente, ya vamos a salir de esto, y como contagiar con optimismo. Yo creo que hay que ser realistas, pero dar herramientas. Entonces, en eso estamos, y también viendo de hacer campañas que nosotros normalmente no hacemos. Estamos uniendo fuerzas con Sésame, con UNICEF y con otros actores, empresa privada, para ver cómo entre todos logramos hacer una intervención integral para abordar estos retos tan complejos. Gracias, Celina. Y quiero combinar una pregunta de Julián con otra de las experiencias y otro de nuestros emprendedores para que nos des un poquito tu visión. Julián nos pregunta cómo impulsar la educación en lugares con poca o nula conectividad, donde los niños se están quedando sin obtener algún aprendizaje. Y en ese sentido, quiero contarte un poco, tú conoces a Vishal Talreja de India, de Dream a Dream. Vishal está impulsando un movimiento global, yo les copié los links en nuestro chat. En inglés se llama What If, estamos haciendo la traducción en español, pero lo que nos invitan ellos desde India es a pensar qué pasa si tomamos esta situación y este año como un año de pausa. Un año de pausa para los niños, un año para sanar, un año para preocuparnos por la compasión, un año para preocuparnos por la empatía, por su salud mental, por su bienestar, más allá del aprendizaje, digamos, teórico al que estamos acostumbrados y más allá de la competitividad. ¿Cómo están ustedes trabajando esto desde Glasswing, Celina? Porque además yo sé que las escuelas con las que ustedes trabajan están en unas regiones y en unos barrios muy complejos de toda Centroamérica. Entonces, ya nos contabas un poco de las campañas y de acompañar los kits de alimentación con materiales, lo cual puede ser una gran solución, pues porque ya estamos pagando la logística para llevar alimentación. Pero ¿cómo ven ustedes ese largo plazo? ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Cómo te resuena esto que nos está planteando Vishal de tomar esto como un año para sanar y para la compasión con nuestros niños? Justo leí lo de Vishal antes de entrar, que también lo recibí. A mí me parece súper importante hasta cierto punto hacer esa pausa. Yo creo que, pero no tenemos el lujo de decidir. Al final de cuentas estamos haciendo la pausa justamente porque los niños no tienen acceso a internet o a lo que necesitan. Entonces, yo creo que es una buena manera de darle la vuelta a la moneda y decir, bueno, como por un lado no tenemos acceso, veamos cómo podemos aprovechar este momento. Por otro lado, mira, nosotros hemos llegado al punto también de solo hacer llamadas, así a la escuela vieja, sin internet, una llamada para ver cómo están. Yo creo que es un momento para hacer un check-in bien básico también, con perdón, mi hijo aquí entrándola. Espérame, mi mamá. Entonces yo creo que es un momento para hacer eso, pero también es un momento para tratar de ingeniársela. Yo creo que no podemos darnos por vencida, porque la estimulación intelectual no tiene que ser académica, más bien puede ser lúdica, pero yo creo que tenemos que encontrar la manera, y por eso yo mencionaba aprovechar la distribución, la logística de distribución. Y nosotros en las comunidades donde no tienen acceso a internet es donde más estamos aprovechando la participación de colegas nuestros que viven ahí, también voluntarios, las comunidades mismas, porque al final los papás y las mamás también están desesperados, no tienen trabajo. Entonces es un momento para promover actividades que papás y mamás o abuelos o cualquier cuidador pueden hacer con sus hijos. Entonces en ese kit que uno puede mandar, puede dar instrucciones e ideas de actividades con muchas imágenes que pueden hacer con lo que ya tienen en casa. Y yo creo que, aunque no entremos otra vez en un sistema ahorita por este año, no reinicie un sistema educativo, aunque en Nicaragua y en otros lugares sigue, pero bueno, en los países donde ha sido interrumpido, creo que tenemos que promover el aprendizaje y el juego, aunque no sea puramente académica. Y porque el juego y el aprendizaje se puede hacer en familia y puede promover también la convivencia. Entonces ahí es donde tenemos que ser más creativos, y a veces puede ser campañas con radio local, con herramientas, no sé, seguro todo este grupo tiene un montón de ideas súper buenas. No quiero quitar mucho tiempo, pero creo que no hay que darnos totalmente por vencida con el aprendizaje y el juego. Tal vez con la educación formal por este año, pero
no sé. Súper. Gracias, Celina. Daniela nos dice que en la página de la Fundación Lego hay varias guías de actividades de aprendizajes a través del juego. Ahí van a encontrar las guías de la Fundación de Celina y las mías, que formamos parte de Reimagine Learning, pero también hay muchas páginas donde se pueden encontrar. Y vamos a volver a este punto en la discusión, porque además veo que por ahí en los participantes están María Teresa y María Adelaida, pues que son unas súper expertas en el tema, pero quería también pasar de la niñez a la realidad de los padres, de la familia, a esa realidad económica que todos tenemos que enfrentar, a la realidad de los jóvenes que estaban arrancando su vida laboral, de esas personas que viven del diario y que tienen que buscar una solución, y de los emprendedores que representan un porcentaje muy alto de la población en nuestra región. Y para eso nos acompaña Michelle. Michelle no solamente es una experta en el tema de emprendimiento, sino que además nos llama de uno de los países que ha sido probablemente uno de los más controversiales en la atención del COVID-19 en nuestra región, que es Ecuador. Entonces yo quisiera, Michelle, que nos contaras un poco de la experiencia en Ecuador, pero también de esas soluciones que ustedes han estado encontrando para la reactivación económica y para apoyar a los emprendedores. Claro que sí, gracias, Gaby. Sobre el contexto en Ecuador, creo que pues, ya muchos han leído sobre la situación en Guayaquil, la situación en la costa. Yo estoy en Quito, donde la situación es tal vez exactamente un décimo de complicado que en la costa, pero de todas maneras creo que unidos como un puño, como país, hemos estado afrontando condiciones muy, muy duras. Mi único comentario en cuanto a eso es que es increíble cómo la historia se cuenta a sí mismo, que la situación de contagios de COVID, digamos, no es ninguna coincidencia de que sucede en los sitios más desiguales de nuestro país, donde hay mayor desigualdad. Y creo que es importante, pues, como una historia, digamos, de advertencia, pues, para el resto de América Latina, porque el COVID lo único que está haciendo es destapando todas estas dificultades de otro tipo de pandemias, como es la desigualdad. Les puedo comentar un poquito desde la responsabilidad y de la perspectiva de impacto. Y creo que para mí yo lo puedo organizar como en 3 capítulos, si me permiten. Entonces, el primer capítulo es el ponerse la mascarilla de oxígeno primero, ¿no? Como dicen en los aviones, antes de atender a otros que están a tu cargo, pues te tienes que poner la mascarilla primero. Creo que todos los que están aquí presentes pues lideran equipos, coordinan equipos y tienen mucho cuidado por su gente. Y creo que es importantísimo primero recordar que uno no puede atender a nadie si no estás bien tú, si no te sientes seguro. Hoy más que nunca el tema de la pirámide de Maslow de necesidades pues es súper clave. Entonces para nosotros fue importantísimo poder articularnos muy rápidamente con financistas, con donantes. Si existen donantes aquí en esta reunión, pues que tomen en cuenta lo importante que es, no solamente por un tema de recursos y dinero, lo importante que es poder invertir también en la estructura de la organización con la que estás trabajando. Tuvimos mucha suerte que en nuestro caso nuestros donantes dijeron sí, entendemos que pues sin gente no puedes hacer nada, y si tu gente tiene miedo de no tener, digamos, alimentos pues para el próximo mes, entonces no van a poder ser creativos, proactivos, no van a ponerle pues todo el ñeque que se necesita pues para tener todo el tipo de atención que estamos teniendo en este momento. Me imagino que Celina y Lala pues coincidirán conmigo en que es importante pues darle seguridad primero a tu equipo. Entonces, digamos, ese primer mini capítulo que quería comentar, y que es importantísimo no olvidarnos pues de los que están trabajando en dar esta asistencia. Luego, obviamente, pues después de ponernos la máscara de oxígeno, tenemos que rápidamente entender cómo hacemos para atender a nuestro público objetivo. En nuestro caso, nuestro público objetivo son los emprendedores, y nuestro impacto tiende a ser, digamos,
un impacto indirecto. Nosotros apoyamos a que tal vez el emprendedor que produce y genera productos pues basados en la quinoa crezca y pues de esa manera pueda pagar, no sé, precios justos a los productores de quinoa en el campo en Ecuador, ¿no? Entonces, obviamente, si a ellos les va mal, pues existe una cadena muy rápida que se empieza a romper. Y nosotros participamos junto con Sistema B a nivel latinoamericano en una encuesta rápida de emprendimientos y digamos, dependiendo de qué países tomamos en cuenta y cuáles no, más o menos la respuesta que pues, más nos asustó a nosotros es que teníamos un 25% de emprendimientos dejaron de existir, casi dentro de la primera semana de la cuarentena. Y el resto, el 70%, digamos, restantes que quedaba de eso, dijeron que no podían sobrevivir más de 60 días con el flujo de caja que tenían en ese momento, ¿no? Y es por eso que nosotros nos lanzamos pues a trabajar mucho con herramientas virtuales y creamos esta programación de aprendizaje y adaptación para que la gente pueda generar, digamos, flujo de caja muy rápidamente. Y, digamos, traspasar esto en nuestra mascarilla de seguridad, pues pasarle el oxígeno también a estos otros emprendedores que tienen muchísimo potencial. Y ese fue, digamos, el segundo capítulo, ¿no? Porque el tercer capítulo en realidad es el que creo que este público pues le va a interesar, que es que nosotros como articuladores de un ecosistema de emprendimiento nos sentimos responsables de convertirnos en estos catalizadores de todo este potencial, de todos estos jóvenes, de todos estos emprendedores que existe y convertir eso en impacto social y ambiental y poder afrontar esta crisis de mejor manera. Entonces, en este tercer capítulo me permiten darles 2 ejemplos del trabajo que estamos haciendo. El primero fue convencer pues, a uno de nuestros donantes que nos permita hacer un primer programa piloto de fondos no reembolsables para emprendimientos que por su tecnología... Hola Liz, qué bueno escucharte. Trabajo, Pues, ay, perdón, alguien se... Okay, gracias. Que por su tecnología, por su giro de negocio, pues pueden ayudar a mejorar la respuesta al COVID. Hicimos un llamado a una convocatoria pues para que la gente pueda postular y encontramos 3 emprendimientos que tenían muchísimo potencial y nosotros les ayudamos a convertirlo en un proyecto, digamos, de impacto. El primero era un emprendimiento pues que ya era una universidad en línea para temas educativos y de psicología que ya atiende a nivel regional a pues generalmente pueblos, ciudades pequeñas que no tienen universidades dentro de su urbe. Entonces ellos rápidamente se convirtieron en una plataforma web para apoyar a que los docentes en América Latina puedan aprender a utilizar cosas tan simples como un Zoom, cosas tan simples como el correo electrónico, habilidades digitales básicas. Ellos ya han llegado a 256,000 docentes en toda América Latina, de los cuales la edad promedio es 42 años y muchos de ellos pues no son nativos digitales y ahora están aprendiendo estas herramientas básicas, no se diga la pedagogía, las herramientas básicas para poder generar este tipo de conexión con sus estudiantes. Les doy otro ejemplo de otro emprendimiento pues con el que estamos trabajando. Era un emprendimiento que siempre trabajó en el sector salud. Ellos crean como consultorios médicos virtuales y nosotros les ayudamos para conectarles con varias fundaciones médicas que pues, no pueden atender a la gente porque físicamente no tienen esa opción de tener distanciamiento social. Entonces les ayudamos para que ellos ofrezcan consultorios virtuales gratuitos a médicos, a cambio de que estos médicos pues donen al menos 30 horas, 10 horas semanales o 30 horas, mínimo 30 horas mensuales de consultas virtuales y así liberamos más o menos 3,000 consultas médicas gratuitas virtuales. Entonces, de esa manera
nosotros hemos sido solamente como el catalizador que como que une todos estos ingredientes y los convierte pues en buen impacto. Eso es por el lado de los grants que estábamos ofreciendo. Otra manera en la cual nosotros hemos encontrado que podemos ser útiles y ofrecer pues una manera de agarrar potencial y convertirlo en impacto ha sido mediante hackatones virtuales. Nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender de colegas en Estonia, en Berlín, que también generaron estos primeros hackatones virtuales y hemos ido construyendo más y más como la metodología para poder atacar diferentes problemas que nos presenta el COVID y convertirnos en soluciones súper innovadoras, ni siquiera necesariamente tecnológicas. Empezamos una serie de 5 hackatones, ya hicimos la primera y en la primera atacamos el tema justamente como nos decía Lala, que es el reto de la violencia doméstica contra niñas y mujeres. Y presentamos, bueno, ¿puedo repetir la última opción? Bueno, vamos a ver. Presentamos 3 retos junto con UNICEF, Planned Parenthood y con PNUD. Y nosotros juntos, lanzamos una convocatoria. 250 personas de toda América Latina se apuntaron. Tuvimos mentores de todo tipo, de Google, de diferentes iniciativas del sector privado, que se metieron también al trabajo de 48 horas. Y después de 48 horas tuvimos unas ideas, pero alucinantes. Algunas incluso ya las programaron, pero también unas que eran análogas. Por ejemplo, había esta idea de, digamos, en estos, digamos, canastas de alimentos que se están entregando usando la distribución, qué sé yo, de cervecerías, de embotelladoras de Coca-Cola, qué sé yo, meter como unos panfletos de recetario que dicen y se ven y se sienten como un recetario de comida, pero que dentro de eso tienen información acerca de cómo, de quién es la persona más cercana en tu barrio que te puede dar ayuda si estás teniendo problemas de seguridad dentro de tu hogar. Entonces, este tipo de innovaciones que se van generando también van sumando muchísimos voluntarios específicamente para eso. Por ejemplo, en este caso había una chef, una chica que era diseñadora y qué sé yo, una chica que era experta en seguridad. Entonces, de esa manera nosotros estamos también convirtiéndonos en estos canalizadores de voluntades. Pongámonos a pensar que tenemos pues un gran porcentaje de la gente en América Latina encerrada en 4 paredes con ganas de hacer algo. Nuestro reto es ahora pues juntar a esa gente con todas las necesidades que pues Celina y Lala nos acaban de comentar. Entonces ese es más o menos el rol que hemos decidido tomar durante la emergencia, pues y es un gusto poder compartirlo con ustedes. Gracias, Michelle. Y una cosa muy interesante de, pues de estas situaciones en las que nos ha puesto el COVID a todos nosotros es que viendo la participación en esta llamada hay una combinación muy interesante. Normalmente el mundo humanitario o el mundo de la atención de emergencias humanitarias es un mundo separado del mundo de emprendimiento. Es un mundo que además mueve mucho dinero rápidamente, son muy buenos haciendo recaudación y entregan ayudas muy rápidamente con unas logísticas súper sofisticadas, pero normalmente son ayudas que no tienen un seguimiento a largo plazo, porque si tú entregas un mercado, ese mercado se acaba en 1 semana, 2 semanas y el problema vuelve a empezar otra vez. Pero ahora se están dando unas combinaciones muy interesantes entre ese mundo de la atención humanitaria y el mundo del emprendimiento, que es esto un poco que tú nos contabas de, es el que piensa más a largo plazo, es el que piensa en algo más sostenible. Y ahí yo he ido pues haciendo una lista de algunas de las cosas que ustedes nos han compartido y algunas cosas que también nos compartieron emprendedores antes de esta llamada. El Impact Hub Venezuela también organizó un hackathon entre el 3 y el 5 de abril en el que participaron más de 3.600 personas y Claudia nos contaba un poco de los resultados. Y una de las cosas más importantes es, ahora el mundo humanitario aprendió una práctica que antes no teníamos, que es, ¿qué pasa si todos estos alimentos que yo estoy entregando y todos estos insumos los compro a emprendedores locales? ¿Qué pasa si en lugar de comprar tapabocas a 3M, los compro a emprendedores sociales que lo producen con la calidad necesaria? ¿Qué pasa si los vegetales los compramos a agricultores locales? ¿Qué pasa si la distribución la ponemos en manos de compañías de transporte locales? Eso daría una vuelta muy importante a lo que es el ingreso de estas familias. Y eso fue una de las primeras claves.
Otra de las cosas que nos compartían los emprendedores era aprendamos a aprovechar lo que tenemos que hacer. Tenemos por obligación que entregar alimentos e insumos en esta pandemia, pero ¿qué pasa si dentro de esas entregas colocamos también estos recetarios con mensajes o con juegos para hacer con los niños y que sean juegos pedagógicos, o entregamos también, esta es la línea de atención o esta es la persona que puedes buscar si estás en riesgo, o entregamos también algunas recomendaciones para nutrición? Pues ya cada uno de nosotros puede ser lo suficientemente creativo con sus organizaciones para proponer. Entonces, una es esa, cómo vinculamos lo local de los emprendedores locales. Dos, cómo aprovechamos eso que tenemos que hacer en medio de la crisis y lo potenciamos con otras ideas. Y hay una que me encanta de las que estaban proponiéndonos, que es cómo hacemos para compartir y colaborar lo que sabemos. Yo creo que muchos de nosotros estamos conectados con distintas redes de emprendimiento y de conocimiento, pero otros no necesariamente. Y creo que, y ahí pues un poco la idea del compromiso que queremos desde Catalyst para Latinoamérica es tener también un poquito ese rol de catalizador, es ustedes van a recibir información luego de esta llamada, van a recibir la presentación y una cantidad de enlaces a plataformas donde pueden encontrar información de Empresas B, del Social Lab, de Impacto, del Impact Hub, pero también de las diferentes organizaciones humanitarias y lo que han venido adelantando. Y la idea es invitarlos también a que ustedes los acompañen y los compartan y lo hagan llegar a otras personas y no nos quedemos con la información solamente para nosotros. Nos queda ya 3 minutitos para cerrar. Creo que respondimos a todas las preguntas que me hicieron llegar por el chat y por WhatsApp. Entonces quiero dar estos últimos minutos a nuestras speakers para que nos den un mensaje de cierre, algo que quieran compartir. Si quieren lo hacemos en el mismo orden. Lala, empieza tú. ¿Qué nos quieres dejar de tarea para después de esta llamada? Pues bueno, que compartan después de escuchar todos estos retos que tenemos todos frente a esta pandemia que nos ha puesto a pensar, que nos ha puesto a reflexionar, que nos ha puesto como tú lo mismo lo acabas de decir, a lo social nos ha puesto a emprender, al emprendedor lo ha puesto social, de una u otra manera, a que nos manden todas las ideas. Aquí no hay una verdad absoluta, aquí no hay una ruta absoluta, todo lo contrario, un poco lo que Michelle contaba y lo de Celina, pues el tema de educación a nosotros nos preocupa mucho, y eso que compartiste justamente me parece maravilloso, porque tenemos que pensar que tenemos que empezar por dignificarle el espacio al niñito, no por un computador. O sea, yo no quiero 100 computadores, yo quiero que el niño tenga un espacio digno para sentarse a leer, un espacio de él. Entonces, que nos pongamos en los zapatos de nuestros beneficiarios. O sea, no es una empatía desde acá, sino desde lo que ese niño realmente necesita o ese ser humano necesita. Luego, mi llamado a la humanidad compartida. No le quiero poner bandera a nadie, quiero dejar de hablar de un migrante, porque el virus, por ejemplo, al que nos enfrentamos hoy en día, no le está pidiendo la nacionalidad a nadie. Entonces, tratemos nosotros de buscar acciones iguales, ¿no? Y un poco lo que está haciendo Michelle, me pareció maravilloso esa idea, y para que invitarlos a los participantes, a los que nos están oyendo, es que nos compartan eso, porque nosotros en nuestros kits de alimentación, Michelle, estamos agregando unas recetas muy sencillas, cómo pueden cocinar con eso que estamos entregando, cómo se hace con la arveja y con el arroz, una comida para todos. Entonces vamos a empezar a incluir ese tema de lo de la violencia. A lo mejor con Celina podemos incluir unos juegos también de familia y empezar a transformar eso. Y los que tienen ideas, por favor, escríbanos, búsquennos, y estoy segura que esto solo se puede, insisto, en rutas en equipo, todos juntos. Esto no podemos dejarle la responsabilidad a un solo actor. Es de todos poder salir adelante. Gracias, Lala. Celina. Sí, yo creo que ahorita al final lo más importante es la colaboración y ver cómo compartimos experiencias, porque todos estamos en una curva de aprendizaje súper empinada. Yo creo que de esa manera, y también pensar un poco más, además del inmediato, pensar a futuro, y pensar cómo estamos ayudando a que las personas ahorita puedan pasar este momento y poder darle de comer a sus familias, pero siempre con la dignidad, y pensando que la idea es que las personas puedan volver a su
su autosuficiencia, los que puedan, y siempre pensar desde una perspectiva humanitaria, pero con esa dignidad que creo que es bien importante. Estoy de acuerdo con Lala que el tema de migrante, no migrante, al final, o sea, quitar esa diferenciación, pero mantener en mente que sí hay poblaciones que enfrentan más riesgos que otros. Entonces, usarlo no para el estigma, sino para poder nivelar un poco las oportunidades y acceso a servicios. Entonces, yo creo que al final es un llamado a que colaboremos como región, para ver más que todos los impactos sociales y económicos de esta pandemia, que van a ser probablemente los que más nos van a afectar a largo plazo y a mediano plazo, con énfasis también en el tema de prevención de violencia y bienestar integral con el tema emocional y de trauma también. Gracias, Gaby. Gracias, Elina. Michelle, todos tuyos. No creo que podía añadir mucho más. Lala y Celina han sido extremadamente, digamos, ¿no? Inspiradoras en mi caso, y el trabajo que usted está haciendo es súper importante. Creo que lo único que añadiría yo es que este tipo de conversaciones hoy más que nunca resaltan la importancia de poder salirnos un poquito de nuestras burbujas, salirnos un poquito de nuestra zona de confort, de con quién estamos acostumbrados siempre a colaborar, y tal vez decir, bueno, pues me pregunto qué tengo yo que ver con, no sé, con el carpintero que estaba en la siguiente calle, que en realidad empezamos una colaboración con ellos y están generando como emprendimiento un ataúd emergente, por ejemplo, ¿no? Entonces, las cosas, la innovación, pues generalmente sucede cuando sales de tu zona de confort. Entonces, les invito a todos también a salirse un poquito de la zona de confort y que, no sé, que se den permiso de tener estas oportunidades de hacer más con lo mismo, porque tenemos esa responsabilidad, no solo de hacer lo mismo, sino como con ese mismo dólar, con esa misma canasta de arroz, ¿cómo hacemos para construirlo en más? Entonces, con eso les dejo y obviamente mucha fuerza a todos, porque creo que en este momento también creo que no solamente pues de pan de vive el hombre, sino también vivimos de inspiración y de muchas ganas, así que les mando muy buenas energías desde acá. Vale, Michelle, muchísimas gracias. Les cuento, antes de que nos despidamos todos, que los que no se registraron y quieren recibir la información, la grabación de la sesión, los enlaces, pueden dejarme su correo en el chat o pueden escribir el chat de Catalyst 2030 al correo para que les hagamos llegar toda la información. También los invito a la próxima sesión sobre América Latina, que es a la 1 de la tarde esta tarde. Es sobre una iniciativa de colaboración que se llama Colombia Cuida Colombia. Mañana tenemos otra sesión con Guardianes de Semilla de Argentina y también de regeneración de la agricultura en la región y cómo repensar la educación en la región. Todas las sesiones están en el link de Catalyst por el que llegaron a esta misma. Y además de eso, pues quiero invitarlos a que los que quieran formar parte de Catalyst, sumarse a esta red. Básicamente esto es un movimiento creado por emprendedores sociales que pertenecemos a muchas otras redes, pero que lo que buscamos es ser más eficientes a la hora de compartir aprendizajes, herramientas, incluso de prestarnos apoyo unos a otros, porque sabemos que hay organizaciones que la están pasando más duras que otras. Pues un poco esta red está creada para eso y nosotros estamos acá para eso. Le doy muchísimas gracias a todos por participar y a nuestras speakers, adoradas todas amigas, que me encanta haber podido hacer esto con ustedes tres, y espero verlos en la sesión de la 1 de la tarde, aquellos que puedan. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias Gaby, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.